Buenas tardes, soy el doctor Gustavo Mendoza Torres, profesor de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El trabajo que voy a presentar es sobre el análisis de la estabilidad para un control difuso. Básicamente es sobre el análisis de algunos métodos que ya se utilizan para determinar el control, la estabilidad del control de sistemas difusos. Como nosotros sabemos, Lyapunov es el científico matemático, el matemático que propone por primera vez la definición de la estabilidad de un sistema mecánico en su trabajo de tesis en el año de 1892. Y bueno, es para sistemas de ecuaciones no lineales, ¿sí? Para sistemas que tienen perturbaciones y propone algunos métodos, básicamente dos, para el análisis de la estabilidad, ¿no? Entonces, la primera que propone es la siguiente. Considera un punto al cual llama punto de equilibrio, que tiene la siguiente definición. Y para un sistema de ecuaciones diferenciales, las cuales, claro, representan algún sistema dinámico expresado por la ecuación 1, y lo que él pretende o establece el análisis de la estabilidad es precisamente para el punto de equilibrio. Esta es la definición de estabilidad para el punto de equilibrio y bueno, de ahí también para la solución del sistema. Una vez que establece la estabilidad del sistema, propone otro tipo de estabilidades que, bueno, están relacionadas con de esta misma forma, que es la estabilidad asintótica, en la cual el límite de la solución cuando el tiempo tiende a infinito es cero. Si esto ocurre, entonces se cumple la estabilidad asintótica o el sistema es asintóticamente estable. Posteriormente, la estabilidad exponencial. Después propone el análisis de la estabilidad considerando sistemas con estas características. ¿Sí? Un sistema que es autónomo pero que además es lineal, y entonces habla de los eigenvalores de la matriz A, que está representada en el sistema, y dice que si los eigenvalores tienen parte real negativa, bueno, pues entonces se tiene la estabilidad del sistema. Ese es el trato, y posteriormente propone las funciones de Lyapunov para el análisis de la estabilidad, que vamos a ver más adelante y en la cual se basa uno de los métodos para el análisis de la estabilidad del control difuso. Bueno, ahora voy a describir de manera muy rápida, muy corta, qué es un control difuso. El control difuso es un algoritmo que se desarrolla cuando nosotros generalizamos algunas de las reglas de la lógica clásica, reglas de inferencia, tales como el modus ponens, modus tollens o silogismo hipotético. El que vamos a utilizar es el modus ponens, porque es el que más se utiliza. Esta es la estructura del modus ponens de la lógica clásica. Si ustedes se dan cuenta, en el primer renglón tenemos una implicación, la cual en la estructura del control difuso se llama regla, una proposición P y finalmente la conclusión que es Q.
Entonces, pues nosotros sabemos que esto es una tautología, ¿no? Y también como consecuencia una implicación lógica. ¿Por qué? Porque el conjunto de proposiciones P implica Q y P tienen como consecuencia la proposición Q y como les comento es una tautología. Entonces, en esta estructura es en la que se basa el algoritmo de control difuso. ¿Cuál es la diferencia entre la lógica difusa y la lógica clásica? Bueno, en la lógica difusa el valor de verdad de las proposiciones va, está en es cualquier valor del intervalo cerrado 0,1, racionales o irracionales. Entonces, nosotros hablamos en un principio de proposiciones, así como lo notamos en el primer párrafo. Eh, Finalmente, asociamos una función que se llama función de pertenencia, la cual ¿sí? Asigna el valor de verdad. Entonces, ahora el valor de verdad de la variable ya se calcula utilizando una función y de la proposición es el valor de verdad de una proposición definida en la lógica difusa. ¿Qué es un conjunto difuso? Un conjunto difuso es un par ordenado donde tiene el primer elemento, el primer componente, un elemento del conjunto difuso X, del conjunto clásico X, en el cual estamos definiendo ¿sí? Las funciones de pertenencia. Esos conjuntos difusos tienen mucha importancia en el algoritmo de control difuso. ¿Por qué? Bueno, porque van a representar los estados de las variables. Esas variables en el control difuso se llaman variables lingüísticas. ¿Sí? Y no son otra cosa más que las variables de estado del control clásico, del control moderno, ¿sí? Donde se tratan los sistemas y donde Lyapunov eh, en esos sistemas establece el método, sus métodos para determinar la estabilización. Entonces, las proposiciones difusas tienen esta estructura. Si X es A, entonces Y es B. Tienen un conjunto difuso en el antecedente y otro conjunto difuso en el consecuente. La generalización del modus ponens tiene esta estructura donde tenemos n reglas que no son otra cosa más que proposiciones, tenemos un hecho y finalmente la conclusión. Para que nosotros obtengamos el valor de este algoritmo, tenemos este esquema. Entonces tenemos el valor de entrada, x, que es el valor de alguna variable definido en un dominio, se fusifica, ese valor se fusifica, y podemos obtener uno o varios valores difusos. Esos valores difusos entran en la base de regla y en la regla la cual tiene una forma de regla de inferencia, una estructura de regla de inferencia, y todo esto trabaja de manera recursiva y no es otra cosa más que el razonamiento aproximado multicondicional. El resultado del trabajo en esa base de reglas, que se llama conjunto con la regla de inferencia, se llama motor de inferencia. Obtenemos valores difusos y pasamos a la defusificación para finalmente obtener un valor de salida, el cual se aplica a la planta y es un valor real. Este es el método de defusificación que se utiliza. ¿Por qué pongo este? Porque en uno de los métodos que explico más adelante, se utiliza para obtener los valores tanto del vector de estado como de la variable de salida en un control sí, definido por ecuaciones, por sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno,
como les comentaba, hay un método en el cual utiliza lo que se conoce como las funciones de Lyapunov y que, bueno, fue establecido o presentado por Espada en 1996 en un trabajo que se llama Estabilidad y robustez de sistemas no lineales de control, análisis y diseño de controladores difusos. Él pertenece al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Vigo, España. Entonces, él en el sistema de ecuaciones propone incluir al control difuso por medio de la función h de x, que h mayúscula, que es la que vemos aquí. Después utiliza la construcción de la función de Lyapunov considerando la forma discreta, ¿sí? La cual se establece en la ecuación, en la segunda condición de Lyapunov, ¿no? Bueno, en la primera y la segunda, pero para el caso discreto. Entonces, considerando la segunda condición, él desarrolla las la forma cuadrática para obtener la función de Lyapunov, considerando h, las funciones h, que son el algoritmo, bueno, la función que se establece como el algoritmo de control difuso. Finalmente obtiene la ecuación final que se presenta aquí y obtiene dos términos, lo separa en dos términos. El primero, el x, no depende del control difuso, el x mayúscula, y el y mayúscula, sí. Y entonces, por la misma forma de las ecuaciones de Lyapunov, de forma discreta, establece la siguiente desigualdad, que es la ecuación 5, y dice que si se cumple, entonces el sistema es estable. Al final voy a hacer un análisis muy personal de algunos inconvenientes que yo noto en este método y en el que voy a explicar a continuación. Entonces, como les comentaba, ¿no? El control difuso lo vamos a representar. La forma en la que nosotros lo trabajamos es utilizando unas reglas difusas, como ya se los mostré antes, y sirve para resolver sistemas no lineales, ¿sí? Entonces, en este método proponen unos científicos taiwaneses, bueno, uno no es taiwanés por el apellido, que es Wang, Takana y Griffin, en un trabajo que se llama una aproximación al control difuso de sistemas no lineales, estabilidad y diseño, que fue presentado también en 1996. Ellos proponen que las reglas tengan esta forma, cada regla tenga G elementos, o sea, G variables, las cuales las consideran en el antecedente de cada una de las reglas y que el consecuente sean las ecuaciones del sistema, ¿sí?, de control que nosotros conocemos. Entonces, una vez que ellos establecen las reglas de esta forma, infieren, ¿sí?, o infieren estos resultados. El resultado de la derivada del control, perdón, del vector de control, descrito en la ecuación 7, la salida, descrita en la ecuación 8, y notamos que tiene z de t. ¿Quién es z de t? Pues son los valores
de, de las variables de entrada. O sea, son los valores de cada uno de los elementos que forman el consecuente, ¿sí?, descrito anteriormente. Y después el control. En el control, que es la ecuación 9, el control conocido, y el HC, ustedes se dan cuenta que se relacionan los valores de pertenencia, ¿sí?, de las variables, ¿sí?, y ZT son los valores de esas variables. Bueno, como les comentaba, voy a presentar, bueno, aquí habla de las condiciones que tienen que cumplir, tanto los valores de pertenencia como los valores de las variables para el estado de tiempo. Y como les comento, ¿no?, es importante aclarar y entender que los valores difusos, los valores que asignan las funciones de pertenencia, son valores de las variables de estado. Bueno, en conclusión, y les repito, lo que yo expreso aquí es algo muy personal, sí, muy personal, y yo tengo algún interés en hacer alguna propuesta alternativa a esto, considerando no los errores, sino a lo mejor algunas observaciones, ¿no? Entonces, en el primero, como ustedes notaron, se agrega el control difuso a la función de Lyapunov, pero no dice cómo es esta función, solo habla de que se agrega y para determinar la estabilidad del sistema, ¿sí? Y encuentra una desigualdad y dice que si se cumple, bueno, pues entonces el sistema es estable. En el segundo método utiliza las reglas con esta forma. El detalle aquí es que en las reglas que nosotros vimos, considera G valores solo en el consecuente, en el antecedente, perdón, G valores en el antecedente. Y en la estructura de la lógica no existe una justificación de alguna regla de inferencia donde el antecedente tenga G, ¿sí?, o un número mayor a 1 de proposiciones. Y el consecuente, pues es todo el control, ¿no? Todas las ecuaciones de control. Entonces, ellos diciendo eso, ¿sí?, haciendo esa estructura, es que pueden determinar la estabilidad. ¿Sí? ¿Cómo? Pues haciendo un análisis de la estabilidad, como lo propone Lyapunov, para la ecuación 7. ¿Sí? Porque ahí ya están considerando los valores difusos. Entonces yo veo esos inconvenientes en los dos métodos, cada uno tiene sus inconvenientes, y bueno, quizás lo adecuado sería hacer un análisis y una comparación, ¿no? Trabajo a futuro y trabajo que se puede proponer. Eh, pues eso sería todo. Agradezco mucho, ¿sí? Y sin antes decirle, bueno, que la estabilidad, el control difuso sigue siendo un problema abierto, ¿sí? Y los métodos, bueno, omiten o dan por hecho conceptos teóricos de la lógica y del control difuso. Agradezco su atención. Muchas gracias.